Bueno, espero estén bien. El siguiente video, como el título lo indica, viene a hablar acerca sobre la escuela de pensamiento de humanidades y ciencias y la disciplina de la psicología, ¿sí? Las diferentes escuelas de pensamiento que atañen esta carrera y también cómo se relaciona pues con la creencia en Dios y pues una creencia en Dios es sustentable por mayor medida de la información que hay en la Biblia o la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en el transcurso del video voy a tratar de encontrar un lugar en donde tanto la psicología como la Biblia se encuentren. No es algo difícil. A veces uno quisiera excluir una de otra, ¿cierto? Y en parte son ideas subjetivas, en parte es una situación más de una opinión o un argumento personal de alguien, pero vamos a ver cómo en algún momento se pueden encontrar las dos temáticas, las dos teorías también. Aunque la Biblia no es una teoría, pero hablo del conjunto de información que guarda la Biblia y cómo a partir de ese conjunto de información uno puede llegar a entender, incluso a teorizar un poco sobre qué es el ser humano en la palabra de Dios. Y respecto de la psicología, podría uno llegar también a pensar qué respuestas trae la psicología para qué es el ser humano. Y todo eso se encuentra en el proceso del propósito, ¿cierto? De encontrarle un sentido a la vida, o como diría la psicología humanista en el autor Víctor Frank, como el título del libro de él, que dice El hombre en búsqueda de sentido. Allá pues en ese sentido y en ese argumento, el hombre cuando encuentra un sentido de vida logra vivir y la Biblia tiene ese propósito, tiene un propósito y eso lo respalda la historia. La Biblia es capaz de darle el propósito por el cual vivir a un ser humano, pero el propósito también por el cual morir. Y allí en la psicología humanista, Víctor Frank en su libro, escribe que cuando Víctor Frank escribe en su libro que cuando el hombre encontraba un propósito por el cual vivir, un destino, una reafirmación, una verdad, un axioma, ¿cierto? Una conjetura por el cual estar vivo, pues su vida no carecería de sentido. Y en otro lado, al ver la palabra de Dios, entendemos que por la historia mucha gente ha podido dar la vida por este libro, por lo que está escrito ahí. Entonces observamos que la Biblia tiene la capacidad de dotar de propósito a las personas. Si ustedes estudian un poco acerca de la historia de la iglesia o de los cristianos del primer siglo, pues se van a dar cuenta de que eran personas que continuamente eran perseguidas. Y aún hoy en día, en algunos países y en algunas áreas también de Colombia, pues la creencia basada en lo que dice la palabra de Dios, pues es una creencia muy perseguida, muy debatida, muy criticada, muy atacada, ¿cierto? Entonces, si uno lograra encontrar un momento en donde las temáticas que aborda la psicología, ¿cierto? Los problemas en el ser humano como la depresión, como la adicción, ¿verdad? Como la carencia de autoestima o de inclusive de autoimagen o de autopercepción, que en algunos trastornos psicológicos y psicóticos pues existe, pues uno vería que la Biblia también ha ayudado como un factor referencial, y no solamente la Biblia, sino también las comunidades acerca de la palabra de Dios, como son las iglesias, son también gestores de cambio comunitario y cambio social, ¿cierto? Allí donde en la iglesia, a través de lo que dice la palabra de Dios, a través de vivir un sentido de lo que dice la Biblia, pues las personas dejan de consumir, las personas dejan su vida antigua, donde habían familias fracturadas, donde habían personas sin propósito, ¿verdad? Personas con un sinnúmero de problemas sociales y llegan a la iglesia y se restauran
pues también vemos que bajo la teoría, bajo la información, no quisiera decir que la Biblia es una teoría de ninguna forma. Cuando digo teoría me refiero a la información y la exégesis o la interpretación que se hace acerca de la Biblia, siempre respetando el contexto de cada versículo y de cada información y verdad espiritual que trae la palabra de Dios. En ese sentido, el hombre encuentra un lugar muy especial en la palabra de Dios como agente que cambia una sociedad y una comunidad. Entonces, volviendo un poco al encontrar un lugar, ¿cierto? ¿Cómo encontrar un lugar donde se ubique el estudio de la psique, como es la palabra psicología, el estudio de la psique, el estudio de la mente y por per se también el estudio del alma, ¿cierto? Porque pues el contenido del alma es el contenido de la mente. Entonces uno podría tratar de encontrar un lugar donde se encuentren tanto la palabra de Dios como las temáticas que aborda la psicología y los problemas humanos. El punto en donde se encuentra tanto el estudio de la psique humana y un estudio realmente basado en en el cuidado, la paliación o el cuidado, la mitigación de ciertos signos y síntomas de algunas dificultades o patologías del ser humano, ¿verdad? Pues también la Biblia llega a encontrarse en que los dos son un gestor de cambio y los dos son en pro de una mejora continua del ser humano. Si bien la Biblia responde más a un sentido eterno, y el tránsito del ser humano durante la tierra es un tránsito de aprendizaje, ¿verdad? De una similitud a una persona que se llama Jesucristo y una modelación del comportamiento, una modelación de conducta y de aprendizaje en torno a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y vemos por otro lado que la psicología pues se encarga precisamente también de un modelamiento de conducta, de un modelamiento de hábitos, de un modelamiento de un sinnúmero de cosas en beneficio de las personas en ese sentido. Algunos podrían decir que no se puede lograr un lugar en donde se encuentre la psicología y se encuentre la creencia y la fe religiosa, o más que la religión, una relación real con Dios, ¿cierto? Donde la religión o la creencia en Dios no llega a basarse en simbolismos o objetos o tradiciones o ritualismos, cosas o pasos a seguir, sino que se traduce en una real y verdadera necesidad de un continuo diálogo con la persona de Dios, ¿cierto? En esto, pues, la psicología es clara. Algunos podrían decir en contra de eso, que es lo que estamos hablando, de por qué no se encuentran, de que respecto a la conducta y a la percepción específicamente de un ser humano, pues lo que es tangible o lo que podemos percibir a través de los cinco sentidos, pues es lo único que existe, ya que la Biblia habla de la palabra fe, de la convicción de lo que no se ve y la creencia en eso mismo, y la confianza. También dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? De que Él está. Como Dios es una mente muy poderosa, como Dios es un ser muy autónomo en su propia suficiencia de existencia, pues cuando el ser humano llega con la realidad de que solamente lo que puede palpar y lo que puede ver, degustar y oler es lo único real, pues nos damos cuenta de que realmente pues puede haber una dicotomía en ese sentido. ¿Cómo creer en un Dios que no vemos? ¿Cómo creer en un Dios que no palpamos, que no sentimos? Bueno, pues algunas áreas de la psicología, como la psicología transpersonal, pues habla que toca a profundidad ese sentido eterno o espiritual también del ser humano. Y la teoría es muy vasta en esta área, hablando sobre la trascendencia espiritual y la iluminación del ser, pero
si hablamos de la palabra de Dios, de Cristo mismo, la palabra da una guía de cómo Dios puede ser manifestado en nuestras vidas y cómo Dios es un ser que continuamente Él busca tener una relación realmente real con cada uno de nosotros. La Biblia acude a verdades y a realidades bastante importantes que hablan sobre situaciones que no se pueden negar. Por ejemplo, la Biblia dice que lo que Dios ha hecho habla de un creador. Y eso también se podría decir cuando el ser humano es un artista y el artista pinta un cuadro y hay una exposición y una galería de todos los cuadros del artista, ¿cierto? Hay muchos cuadros del artista, no está el artista, inclusive hay una exposición de un artista muy famoso que él pues lamentablemente murió en el anonimato, que es Vincent Van Gogh, y pues Van Gogh, Vincent Van Gogh, debe su arte o su arte estaba muy relacionada con posiblemente un trastorno o una dificultad psicológica. Pero ¿a qué voy? Este artista mucho tiempo después logra hacerse famoso después de morir. Sus pinturas como La Noche Estrellada y las demás obras artísticas de un tipo particular de arte de pintura o de forma de pintar que él hacía, se vuelve muy famoso y esas obras de arte hablan mucho tiempo después de que el artista aún incluso no pueda ser percibido, pero realmente el artista está presente. Y el artista está presente no porque el artista no pueda estar, sino que el artista está presente en el cuadro, ¿sí? En el diseño del cuadro, en la propia práctica o la propia praxis de su arte, impregnada en el arte del cuadro. En cada obra el artista está presente. Entonces uno podría verse al espejo y cuando allí en el Génesis, cuando Dios habla en el primer libro de la Biblia, o el Bereshit, como se le llama en el idioma de los hebreos, pues uno se da cuenta de que uno fue creado a imagen y semejanza de Dios y que uno es un diseño muy complejo, uno es un diseño altamente de alta tecnología, podría decirse, donde el cerebro funciona con reacciones químicas y eléctricas de millones y millones de conexiones neuronales que responden a un diseño divino, que responden a una inteligencia detrás de lo creado, ¿cierto? Entonces, Dios habla a través de su palabra que Dios se ha dado a conocer a través de las cosas creadas y que aún el cielo cuenta las obras de sus manos. Como un artista que pinta un atardecer, Dios ha determinado que cada atardecer ha sido pintado por Él. Entonces, podemos ver que la Biblia habla cosas y dice situaciones que concilian la fe, concilian este paradigma o esta dicotomía que uno podría entender de, bueno, soy un ser humano. La psicología enseña que la percepción y el entendimiento de la realidad solamente es a través de los sentidos. Solamente entiendo y veo real aquello que veo, palpo, degusto o olfateo, pero la Biblia me da un camino para conciliar que aunque yo soy un ser que solamente se rige o puede regirse por los cinco sentidos, pues soy un ser que también tiene que responder a esas realidades detrás del diseño, ¿cierto? A esas realidades detrás de un diseño inteligente. Volviendo al tema anterior sobre la búsqueda de propósito, resuelve una situación muy importante, tanto la psicología como en la búsqueda del sentido, desde el área humanista, en la búsqueda del sentido de vida y la realización del ser y la lista de necesidades y prioridades que puede tener un ser humano. eh, También se encuentra pues el lado en el cual la palabra de Dios logra darle propósito al hombre, logra encaminarlo de una forma eterna. Si bien la psicología busca una respuesta respecto del propósito de vida y realización del ser humano, en donde pues el éxito o la salud mental de una persona viene a estar mermada o viene a estar cualificada de acuerdo a la realización del ser y a las metas cumplidas del proyecto de vida de esa persona.
responde la psicología a un estudio en ocasiones en el ámbito temporal de la existencia de una persona, ¿verdad? De cómo esa persona puede tener diversas dificultades en su niñez, en su adolescencia, en su adultez y en su adultez tardía, ¿cierto? En su vejez. En tanto, la Biblia o la palabra de Dios aborda el tema del ser humano desde una perspectiva eterna, ¿sí? Aborda el ser humano de cómo Dios quiere acercarse al ser humano desde siempre y para siempre, ¿verdad? Entonces, si la psicología aborda al ser humano durante su existencia y en los diversos ciclos vitales de su vida, la palabra de Dios logra atender al ser humano, inclusive hablando desde antes que viniera a la temporalidad, donde allá en el libro de Jeremías, Dios le dice que ha escogido a Jeremías desde el vientre de su madre. Y también la Biblia habla de que nosotros somos personas escogidas desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Dios nos había escogido, Dios había predestinado a las personas también como lo trata Romanos capítulo 9 y había seleccionado a las personas para su propia honra. Entonces la psicología viene a tratar temas sobre la temporalidad del hombre, qué el hombre hace acá en la tierra, cómo es su comportamiento en comunidades, cómo es su comportamiento en familia, cómo es su comportamiento en diversas esferas de la sociedad, como en un colegio, en un trabajo, en una comunidad, parte de un grupo de personas. Y estudia el fenómeno del sujeto como un agente activo de conductas y detrás de esas conductas muchas veces muchos pensamientos y cómo eso lo hace de una manera particular, singular, pero también lo hace parte de un gran conjunto que es el conjunto de la humanidad, de los seres humanos. Mientras que la palabra de Dios atañe su veracidad en torno a que es revelada por un ser eterno que es el Espíritu de Dios, es la persona de Dios, revelada al hombre para que el hombre pueda tener más allá de un propósito cumplido acá en la tierra, según el éxito subjetivo de cada persona, más allá de eso, el hombre pueda lograr reconectar esa comunicación que siempre fue el deseo de Dios desde el primer momento, allí en el Génesis, en el paraíso del Edén, siempre fue el deseo de Dios tener una comunión íntima con el ser humano. Pese a esto, la comunión se rompe, ¿verdad? Vemos que en el Antiguo Testamento, pues, el ser humano solamente entraba a la presencia de Dios, el sumo sacerdote en el lugar santísimo, y también se observaba que el Espíritu de Dios, pues, venía solamente en jueces, reyes, sacerdotes y profetas. Sin embargo, cuando Cristo realiza el pacto de sangre por medio de su sangre y el perdón de pecados, ya que la paga del pecado es la muerte, y él paga con muerte la redención de la humanidad, como dice Juan 3, 16 y 17, pues nos damos cuenta de que ahora los creyentes logran entrar a la presencia de Dios y tener una comunicación con Dios espiritual a costo de la sangre de Cristo, donde en la persona de Cristo pues se cumplen sin número de profecías del Antiguo Testamento, como las profecías de Génesis capítulo 3 o Isaías 53. Entonces, resumiendo, en la persona de Cristo se centra y se basa la Biblia, mientras que en la psicología el centro del estudio es la psique o el pensamiento humano, ¿verdad? Entonces, la psicología responde a una situación más temporal, observable e incluso en algunas ocasiones medible, cuantificable y del surgimiento de predicciones de comportamiento, ¿verdad? Y mientras tanto la Biblia se encarga de lograr dar imagen al ser humano conforme a la imagen de aquel hombre que vivió en la tierra para darnos una paternidad y una eternidad. Como indica Juan capítulo 1, versículo 12, y aquellos que creyeron en su nombre les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Volviendo al tema del beneficio tanto de la disciplina de la psicología como el estudio de la palabra de Dios, indudablemente el primer impacto que tiene este tipo de situaciones es el beneficio en la salud mental del ser humano. Sí, tanto en la palabra de Dios, lo que se observa es que el ser humano a través que desarrolla un hábito de tratar de conocer a Dios a través de las escrituras, logra ser una persona que comienza a tener, entre otras cosas, menos sentimiento de soledad y un autocontrol más fuerte sobre sí mismo en tanto situaciones de adicciones y de defectos de carácter. ¿Sí? En tanto la psicología respecto a la salud mental, pues aborda toda la salud mental en el estudio y el tratamiento, sobre en el estudio y el tratamiento de las diferentes enfermedades o trastornos que se pueden dar, catalogados como patologías o enfermedades, o que cada una tiene en su conjunto pues un número muy importante o características muy importantes de observar como signos y síntomas de cada una, ¿cierto? La psicología lo que pretende es evitar, o lo que pretende es prevenir este tipo de circunstancias, respecto en varias instancias. Una de esas instancias que la psicología busca es a través de la medicina, por ejemplo, y el tratamiento farmacológico respecto, aunque la psicología o los psicólogos por sí mismos no medican, pero sí entienden el funcionamiento de la medicina y el fármaco, en las conexiones neuronales y en los receptores de los diversos neurotransmisores en los cuales se desarrolla cada fármaco. Entonces, la psicología responde más a un entendimiento amplio de la estructura de cada trastorno y cada enfermedad o cada patología, y responde también a un tratamiento verificado científicamente con resultados medibles y cuantificables, en lo cual se replican pues formas de tratamiento, en lo que se refiere a la psicoterapia. Vuelvo y digo, un psicólogo no logra medicar, ni es su trabajo medicar, pero sí entiende cómo funcionan los medicamentos y cómo esto acompañado de psicoterapia puede llegar a, a mantener un estado de cordura en el sujeto y un estado de bienestar en el sujeto. En tanto a la Biblia responde al significado de la salud mental en el entorno en que logra manifestar una gran necesidad que tiene el ser humano, y es creer en algo. ¿Sí? Nosotros no podemos desligarnos de la importancia de que somos seres espirituales y que alrededor del mundo existen miles de religiones tratando de explicar la eternidad y tratando de explicar a dónde vamos después de la muerte. En pocas palabras, lo que la palabra de Dios trae es una verdad acerca de tantas preguntas existenciales que puede hacerse el hombre y llegar a sentirse parte de algo, no netamente parte de algo temporal, sino llegar a sentir y tener un sentido eterno. Y esto puede responder a a muchas preguntas y muchas situaciones de inconformidad y de malestar existencial que puede tener una persona, que al encontrarla en la palabra de Dios una respuesta respecto a su eternidad y a su propósito de vida, le puede hacer sentir parte de algo, y hacerse sentir parte de algo que sobrepasa su temporalidad lo ancla realmente al sentido de querer vivir. En ese sentido, el estudio de la palabra de Dios y la fe y la creencia en lo que dice la Biblia ayuda a arraigar al sujeto a una constante continuidad de realización, y sobre todo no realización de sí mismo, sino realización de la voluntad, de lo que él percibe que es la voluntad de Dios para su vida en cada caso particular y personal. Bueno, gracias por ver el video, espero no se haya alargado mucho. Hay varios temas que se lograron tocar ahí, eh, sobre respecto de cómo conciliar y cómo encontrarse en un momento, en un lugar donde la psicología y la palabra de Dios responden a las necesidades del ser humano.